Para hablar de la historia de la parroquia de Marín, habría que remontarse al año 1112, año en el que el caballero dezano don Diego Arias dona al monasterio de Osera su patrimonio con el que había sido obsequiado por la reina doña Urraca por servicios prestados a su reinado, que era la villa y coto de Marín. De hecho, a don Diego Arias se le conocía como el señor del coto de Marín. La presencia de los monjes de Osera en Marín trae consigo levantar aquí, detrás de esta iglesia, un priorato con facultades para administrar la villa de Marín y al mismo tiempo administrar sacramentos a la población que estaba en su mayoría cristianizada. Sacramentos como la comunión, los bautizos, las bodas y otros sacramentos. Para ello, lo que hacen es crear una feligresía propia. Ellos, como monasterio que eran, como monjes que eran de un monasterio, tenían la facultad de crear una feligresía para impartir los sacramentos, y lo que hacen es dotar a esa feligresía, que ellos la llaman Feligresía de Santa María del Puerto, la dotan de una iglesia que se construye sobre una ermita de Nuestra Señora de Guía, que es, repito, esta iglesia que yo tengo a mi espalda, que es la iglesia de origen de la parroquia de Marín, lo que hoy conocemos como Iglesia Bella. Con el paso de los años, esta iglesia, la Iglesia Bella de Marín, sufre una serie de reformas que los monjes van haciendo a la misma. La van ampliando y culminan las obras de reforma entre los siglos XVII y XVIII, con la ampliación de la capilla central, la fachada principal y la torre que conocemos como la Torre del Reloj. En el año 1835, con la ley de desamortización de Mendizábal, la iglesia pasa a manos del arzobispado de Santiago. Los monjes tienen que abandonar Marín, tienen que dejar sus bienes al Estado, y la iglesia, repito, la administra el arzobispo de Santiago, que la une como un anexo a la parroquia de San Julián de Marín de Arriba, parroquia a la que ya pertenecía Marín antes de la presencia de Osera. Desde San Julián de Marín de Arriba no tenían la capacidad para atender la gran demanda de oficios religiosos que se daban en Marín, por lo cual el arzobispado tiene que autorizar a que cada parroquia funcione separadamente, independientemente. Pero ahí todavía no era oficialmente declarada Marín como parroquia, oficialmente llamada. Y esto ocurre en el año 1929, cuando el arzobispado, a la vista de la problemática que se daba al funcionar independientemente, que eso ya había traído problemas entre Osera y San Julián de Marín de Arriba, porque cada uno tenía sus competencias, lo que hace el arzobispado, repito, es declarar ya como parroquia oficial a Marín bajo la advocación de Santa María del Puerto, y empieza a funcionar como tal parroquia en enero de 1930, lo cual el nombre de la parroquia de Marín no tiene tanta antigüedad, es decir, estamos hablando de 90 años atrás, y su festividad, como es lógico, es el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María, por la razón además de que ya los monjes de Osera, que tienen como advocación a la Virgen María, ya le habían dado ese nombre, como antes yo decía, cuando crearon su propia feligresía. Y esto más o menos es el resumen de lo que hoy es la parroquia Santa María del Puerto, que es nuestra patrona.